Hola, mi nombre es Sara y soy parte de Jóvenes CAF. Te invito a seguirnos. Síguenos. Hola, yo soy Tony Molly de Centro de Adoración Familiar y soy un joven CAF. Hola a todos, mi nombre es Pamela Pinzón, soy de la Iglesia Centro de Oración Familiar y pertenezco al grupo de Jóvenes CAF. Bienvenidos. Hola amigos, les habla su servidor Elvis Alvarado y quiero invitarlos a que se unan a nuestros estudios bíblicos y espero verlos pronto. Hola, yo soy Nicole Molly de Centro de Oración Familiar y soy joven CAF. Hola, soy Santiago Acevedo y hago parte de Jóvenes CAF. Hola a todos, mi nombre es Catalina Pinzón, soy de la Iglesia Centro de Oración Familiar y hago parte de Jóvenes CAF. Bienvenidos. Hola, soy Duván Acevedo, hago parte de la Iglesia CAF y a su Ministerio de Jóvenes. Bienvenidos. Hola, soy Carla Caicedo y soy una joven CAF. Hola, mucho gusto, mi nombre es Weber Kent y pertenezco a Jóvenes CAF. Síguenos. Hola, soy Sara Cedo y pertenezco a Jóvenes CAF. Hola, soy John Mori del Centro de Adoración Familiar y soy un joven CAF. Hola chicos, mi nombre es Nicolás Castilla y pertenezco a Jóvenes CAF. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Pinzón. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que podamos compartir un tiempo muy especial y podamos compartir la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y te esperamos en nuestros estudios bíblicos. Chao. Bueno muchachos, bienvenidos todos hoy a la reunión de jóvenes del Centro de Oración Familiar, Jóvenes CAF. Por aquí veo menos cara de lo habitual, pero estoy contento de verlos igual. Y incluso tenemos por allí a la doctora Lee, que está con un tapabocas en este momento trabajando. Muchachos, yo estoy muy contento de presentar hoy a alguien que no nos ha acompañado antes por aquí en estos videos, pero igual Dios usa a quien le place. Entonces, sin más preámbulos, para todos ustedes directamente desde Terra Grande, etapa 3 en Washington City, les presento a Nicole. Hola muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén muy bien ustedes. Pues bueno, como ya todos sabemos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Así que antes de comenzar, me gustaría hacer un repaso de lo que ya hemos visto en las prédicas anteriores. Entonces iríamos a Hechos 4:32, que dice: y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo que tenían en común era un gran poder, testimonio de la resurrección del Señor, abundante gracia sobre todos, no había necesitados. Todo lo que repartían era según la necesidad de cada uno. Ahora vamos a Hechos 5, del 1 al 11. ¿Qué dice? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio habiéndolo. Espérenme que tengo problemitas con la Biblia. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del Espíritu de edad? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, hombre, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo vieron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando se hacen las cosas con mala intención del corazón, tiene consecuencias para testimonio de las personas que están dentro o fuera de la iglesia, como Ananías y Zafira. Y ahora sí, vamos con la prédica, a la cual he puesto como título la identidad. Vamos con Hechos 5, del 12 al 16. Que dice:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres de libertad y esperanza. Almas atribuladas marcaban la diferencia en las vidas de todos los que le escuchaban y le veían. ¿Qué tienen estos hombres? Que al ser vituperados, calumniados y golpeados, llevaban el mensaje del reino de los cielos. Pues definitivamente Jesucristo dijo que mayores cosas que las que Él hizo cuando vino aquí a la tierra haríamos nosotros. Las señales las hacían los apóstoles no por ellos, sino por quien moraba en ellos, es decir, Jesús. El día de hoy tengo unas preguntas para todos nosotros como grupo, las cuales no son necesarias que respondan aquí, sino que respóndaselas usted mismo ahí en la intimidad del lugar en el que esté. Y es que hoy en día, ¿qué estamos manifestando nosotros? ¿Traemos paz a nuestro hogar? ¿Verdaderamente estamos mostrando a Jesús? ¿Somos parte de la bendición o de la destrucción? ¿Cuáles son las señales que estamos mostrando? Ellos sanaban paralíticos y enfermos. ¿Tú y yo estamos sanando o salvando corazones? En esos tiempos, Pablo y los apóstoles, a causa de la predicación y el testimonio que tenían, se añadían muchas personas a la iglesia. ¿Cuántos estamos añadiendo tú y yo? Tengamos cuidado con la heredad, el talento, nuestras familias y amigos, y en vez de dar y aportar un buen uso a los talentos y dones que Dios nos ha dado, estamos dando mal testimonio. Aparte, la palabra dice que conforme a nuestra fe será hecho. Pedro aprovechaba cada momento para darle la gloria a Dios. Nunca pasó por su mente aprovechar un momento para él vanagloriarse, ni ser el centro de atención, que son preguntas que para respondernoslas cada uno en la intimidad del lugar en el que estamos. Y es que hoy en día, ¿qué estamos manifestando nosotros? ¿Traemos paz a nuestro hogar? ¿Verdaderamente estamos mostrando a Jesús? ¿Somos parte de la bendición o de la destrucción? ¿Cuáles son las señales que nosotros estamos mostrando? Ellos sanaban paralíticos y enfermos. ¿Tú y yo estamos sanando o salvando corazones en este momento? En esos tiempos, Pablo y los apóstoles, a causa de la predicación y el testimonio que ellos tenían, se añadían muchísimas personas a la iglesia. ¿Cuántos estamos añadiendo a la iglesia, tú y yo? Tengamos cuidado con la heredad, el talento, nuestras familias y amigos. Y en vez de dar y aportar un buen uso a los talentos y dones, estamos dando mal testimonio. Aparte, la palabra dice que conforme a nuestra fe serán hechas todas las cosas. Pedro aprovechaba cada momento para darle la gloria a Dios. Nunca pasó por su mente aprovechar un momento para él vanagloriarse, ni ser el centro de atención, porque él sabía que el centro es Jesús y solamente Jesús. Lo más importante es que daba testimonio de que la gloria es para Dios. Tuvo presente de que es cuestión de hechos y no de palabras, ya que muchas personas demuestran que quieren la gloria para ellos. Los aplausos quizás, las alabanzas tal vez, y sienten que necesitan reconocimiento, cuando en realidad lo que necesitan es tener una identidad. Hechos 5:12. 5:12 al 16. Que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Importante. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Siempre hacemos una ronda de preguntas, de inquietudes, de dudas. Vean que el pasaje es bastante corto. Sin embargo, a mí me gustaría hacer un ejercicio que hacíamos antes. ¿Qué pasaría si lo que estamos viviendo ahorita fuese pasado en aquel momento?
¿O qué pasaría si ellos estuvieran en el tiempo actual? ¿Sí? Esas dos preguntas son prácticamente lo mismo, pero vamos a ver. Nicole todavía está ahí, como que no se conecta, si se conecta, se sale, se entra. Bueno, entonces, hay algo importante aquí que yo quería ver y me gustaría que me acompañaran al verso 12, que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Sí? Obviamente, ellos creían en la imposición de manos y estaban sanando, ¿sí? Y estaban también liberando a gente que tenía espíritus inmundos. Entonces estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y algo que me llama la atención, hace poco ya Pedro había tenido un momento donde lo habían detenido, donde entre comillas estaba apresado ahí y le estaban enjuiciando un Sanedrín, ¿sí? Como un concilio de los que más sabían, de los doctos, de los teólogos, de los ancianos, estaban allí. Y me llama la atención esto porque lo amenazaron prácticamente de muerte. Lo amenazaron de muerte y que no hiciera más, que no predicara más. ¿Qué pasa si Pedro le fuese hecho caso a los del Sanedrín? ¿Estaría aquí en este momento en el pórtico de Salomón otra vez? Entonces se ve que Pedro no les hizo caso a los del Sanedrín, que era el poder político, el poder religioso, que estaban unidos en esta especie de concilio. Pedro no les hizo caso. Ahí fue a predicar al pórtico de Salomón. ¿Qué pasa si le fuese hecho caso? No, tenemos que sujetarnos a las autoridades. El Sanedrín dice que yo no puedo predicar y no voy a predicar. ¿Ustedes creen que fuese sido la misma historia de la iglesia? ¿Qué creen ustedes que se necesita para volver al pórtico de Salomón, en donde lo acaban de amenazar de muerte? ¿Qué se necesita para ir otra vez allá y enfrentar personas con más poder, con influencia, y que incluso habían hecho que se le diera muerte a Jesús por mano de los romanos? Prácticamente estaban allí otra vez. No les hicieron caso. ¿Qué tal que Pedro fuese dicho, no, hay que sujetarse a las autoridades porque puestas por Dios están? El Sanedrín está puesto por Dios. El alcalde, el gobernador están puestos por Dios. Yo no voy a predicar más. ¿Ustedes creen que la iglesia estaría hoy donde está? ¿Qué piensan ustedes? Y decía de los demás, de la gente del Sanedrín, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero no tenía una estrategia piramidal que yo te disipulo a ti, tú disipulas 5 más y nada. Él no tenía ningún tipo de estrategia humana, de marketing para que viniera la gente a la iglesia. Simplemente hacía la voluntad de Dios, indistintamente de lo que hiciera el hombre. Puede ser que el hombre le dijera, no, ustedes tienen que reunirse a 3 metros de distancia y no pueden, ahí no caben 5,000 personas, tienen que entrar de a 1,000. Y tienen que, bueno, pues entonces, para que la gente se aburra y se vaya y no vaya más para la iglesia. Ellos no estaban pendientes de que si la iglesia tenía que abrir o no. Habrían 10,000 personas allí, por lo menos 10,000 personas estaban en la iglesia allí. Y ellos no estaban buscando hacer un templo más grande, ni hacer 20 servicios, ni nada de esto. Ellos simplemente estaban buscando cumplir la voluntad de Dios y eso estaba en la calle. Y Pedro pasaba por la calle. Y los enfermos estaban allí y los ponían ahí a las puertas y ellos oraban por ellos y se sanaban. La voluntad de Dios no estaba que ellos se encerraran en un templo. ¿Qué pasaría si en ese momento fuese habido coronavirus? ¿Se imaginan? Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número. Aumentaban más, decía, en gran número. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro por lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Se veían muchos prodigios. Y yo estuve leyendo el manual bíblico también de Jürgen, creo que se dice así. Y dice que esto también era para testimonio de Israel, para que Israel creyera. Se le estaba dando una oportunidad a Israel. Ellos no creyeron, pero ahí se les dio una oportunidad porque las maravillas que hacía Jesús se seguían haciendo a través de Pedro y de Juan y de los apóstoles también.
como vemos por allí también, Esteban estuvo entre ellos, así orando, o sea, se menciona, y fue un mártir, fue uno de los primeros mártires. Bueno, a lo mejor lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ejercicio que yo quería decirles era, ¿qué pasaría si el coronavirus fuese estado ahí y le fuese dicho al concilio, no te puedes reunir porque entonces se van a morir los viejos tuyos? Los ancianos de la iglesia se van a morir. Entonces, ¿acaso el Dios que estaba con Pedro, que por donde pasaba su sombra la gente se sanaba, no los iba a respaldar? Entonces, ¿a qué Dios estaba sirviendo? Y tanto así que Pedro se atrevía a volver a ir al mismo sitio donde lo habían amenazado de muerte. Ahí estaba él, otra vez, sin importar que lo podían matar, que lo podían perseguir, que lo podían meter preso, que le podían poner un comparendo, una multa, una sanción. Él no estaba pendiente de eso. Simplemente hacer la voluntad de Dios. Y lo hacía en las calles y lo hacía ahí en el pórtico de Salomón otra vez. Entonces, eso es una representación de que juzguen ustedes a quién voy a servir yo, a Dios o a los hombres. ¿Qué tal que esto fuese sido en el tiempo actual y Pedro estuviera por allí predicando y le dijeran, no puedes predicar porque hay coronavirus? No, y además, Pedro, si abres la iglesia, tienes que echar a los ancianos para atrás. Que no vengan los ancianos, porque se te puede morir de coronavirus. Que no vengan las personas que tengan la temperatura un poco más alta. Si un anciano va para la iglesia sin tener miedo al coronavirus y yo lo echo para atrás, él tiene más fe que yo. Y su fe me está juzgando a mí si yo lo echo para atrás. Si yo le digo, vete para tu casa. ¿Acaso no creo yo que este Dios que sanaba a los enfermos ahí donde estaba Pedro, con Pedro y con Juan, no es el mismo Dios que tengo yo? ¿Acaso cambió? ¿Acaso no es el Espíritu Santo también el que está en mí? ¿No es el mismo que estaba allá donde Pedro? Entonces yo me hago una pregunta, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde está esa iglesia que va a imponer manos y va a sanar? Vamos a sentarnos a 3 metros de distancia, solamente queremos abrir el templo, queremos abrir la iglesia, queremos abrir todas las iglesias, pero para que todo siga como antes, no queremos cambiar en nada. No queremos que el cambio empiece por nuestro interior. Queremos simplemente que otra vez hayan reuniones y alabanza, oración, todo el mundo sigue igual, no se produce ningún cambio. Eso es lo que queremos realmente. Que todo siga igual. Nos reunimos y echamos para atrás a los ancianos que se atrevan a venir porque pues obviamente tienen que tener fe para poder venir. Y la fe es contraria al miedo. El que tiene miedo no va a venir. El que tiene miedo no va a venir para la iglesia porque le da miedo morirse. Quizás a lo mejor es hasta bueno que no venga, porque si tiene miedo, es posible que a lo mejor ni siquiera sea una persona que haya alcanzado la salvación por medio de la fe. Porque pues no cree en Dios definitivamente. Y si no tienen miedo, entonces voy a ser yo el que los eche para atrás. Voy a ser yo el que va a ser Pedro que le va a decir, no entres aquí porque te puedes enfermar. ¿Acaso no es Pedro el que sanaba a los enfermos? ¿Y acaso no es la iglesia de hoy, esa misma iglesia que empezó allá en Jerusalén? Porque si fuera así, pues no nos daría miedo que entre nadie, que entre un anciano, que entre quien sea, orar por ellos, imponer las manos, sin importar lo que diga el Sanedrín. Porque el Sanedrín, si Pedro le hace caso al Sanedrín, la iglesia no llega a ningún lado. De eso acerca de la fe, y es que en la Biblia dice que conforme a nuestra fe todo será hecho, y que Pedro aprovechaba cada momento para darle la gloria a Dios. Nunca pasó por su mente aprovechar un momento para vanagloriarse ni ser el centro de atracción, porque él sabía que el centro es Jesús. Lo más importante es que daba testimonio de que la gloria es para Dios. Tuvo presente que es cuestión de hechos y no de palabras, ya que muchas personas dicen dar la gloria a Dios y con sus hechos demuestran que quieren la gloria para ellos, los aplausos, la alabanza, y sienten que necesitan reconocimiento, cuando en realidad lo que necesitamos es tener una identidad, un propósito y un destino. Y es algo que mis padres siempre me dicen, que lo importante es enseñar a la gente a tener fe en quien hace los milagros y no el medio que Dios usa para hacer los milagros.
Tú y yo somos el medio, el que hace los milagros es Jesús, y eso es lo que tenemos que presentar nosotros. Me gustaría que fuéramos a los versículos 15 y 16, que dicen, por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Y para aquella época en las grandes cruzadas donde entraban Pedro y los apóstoles, había mucha manifestación de milagros, pero hoy en día tú y yo, con la identidad de cristianos y con Dios en nuestras vidas, también podemos manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas y en lugares. Por ejemplo, yo en el colegio he hecho muchas amistades y he entablado conversaciones con ellos, viendo la necesidad que tienen. Les he hablado de Jesús y no muy fácilmente sus decisiones cambian. Hay quienes han querido suicidarse, irse de sus casas. Una de esas personas un día se tiró del tercer piso de su casa y vino corriendo a mi casa a buscar ayuda, mía y de mis padres. Otra tenía leucemia y van pidiendo ayuda a nosotros porque saben que Dios existe, gracias al haberle aconsejado y hablado de Dios antes. Las personas tienen que ver que en nosotros hay algo diferente. Solo así podrán ser cautivadas con el mensaje de la palabra de Dios. Pablo y sus amigos predicaban acerca de sus talentos, tanto que las personas deseaban que la sombra de ellos les tocara para sentir la presencia de Jesús. Nosotros tenemos que dar testimonio. Y nuestro testimonio debe ser conforme a lo que predicamos. Si nosotros predicamos a un Dios que puede sanar, ¿por qué vamos a dar testimonio de que tenemos miedo, de que no tenemos fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Dónde queda? Lo vamos a mostrar con las obras. Ahorita, cuando den permiso de abrir las iglesias, ahí se va a mostrar dónde está nuestra fe. Y ahí se va a mostrar si tenemos miedo o si tenemos fe. ¿En quién creemos? Entonces yo voy a dejar esta reflexión, no le voy a dar más larga. De verdad que es algo confrontante y es algo que ahorita los pastores están callando por miedo a que a la gente no le guste lo que pues ellos están hablando. Y me impacta mucho el título con el que Nicole empezó, y fue identidad. Y me impacta porque cuando realmente nosotros entendemos nuestra identidad en Dios, no nos cuesta hacer todo lo que hacía Pedro. Él tenía claro quién era delante de Dios, tenía claro su posición aún al lado del diablo. Y sabía que a pesar de que las autoridades terrenales estaban en contra de él y iban a hacer lo posible por destruirlo, porque no les gustaba que como que les desobedeciera, él tenía claro quién era, y más que eso tenía claro el Dios al que le servía y al que estaba mostrando. Entonces de verdad que es impactante con lo que Elvis dice, porque bueno, ahorita pues estamos encerrados y es confrontante pensar como, bueno, muchas veces hablamos de un Dios de milagros, hablamos de un Dios que nos cuida, que nos protege, pero entonces en estos tiempos nos encerramos porque nos da miedo que nos prendan un virus. En este tiempo dejamos de predicar porque nos da miedo que nos contagien de algo, nos da miedo morirnos. Entonces es muy confrontante porque ahí es cuando yo me preguntaba, yo decía, ¿realmente estamos entendiendo nuestra identidad en Dios? ¿Realmente conocemos tanto a Dios para confiar en Él? Muchas veces decimos, yo confío en Dios y perfectamente puedo lanzarme a los brazos de Dios, pero otra cosa es vivirlo. Y es algo que me confronta y me ha confrontado desde el principio porque, bueno, Dios ahorita me puso a leer un libro que se llama Confiando en Dios aunque la vida duele. Y es muy confrontante y muy bueno. Entonces sí quedé impactada con esta palabra porque de verdad empiezo a cuestionar muchas cosas dentro de mí. Si realmente estoy mostrando al Dios el cual yo creo y al que le estoy sirviendo.
o si también me estoy conformando porque de alguna u otra forma esto hace parte de conformarnos al siglo, que ahorita está asustado. Entonces, bueno, es confrontante y bueno, era lo que yo quería compartir. Gracias. Gracias, Cata, por esa intervención muy cierta. ¿Dónde queda nuestra identidad y en quién estamos creyendo realmente? ¿Sí? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos hoy en día. Nos irían como hacer esta comparación con el momento actual, porque yo creo que Dios no cambia. Y la verdad es que en este tiempo, gracias a Dios, el Señor ha permitido que se fortalezca mi fe, pero también eso se ve a través de las obras, como una consecuencia de lo que creemos. Entonces, cuando Moisés, recuerdo algo, la prédica del pastor Dante Gebel, que está en Anaheim, California, la iglesia River Church, en estos días hace poco habló del faraón, cuando Moisés estaba ante él, y el faraón le dice, bueno, está bien, vayan, alaben al Señor, pero no se vayan lejos, dejen a las mujeres aquí. El faraón le puso condiciones a Moisés de cómo ellos iban a ir al desierto para alabarle a Dios. Y Moisés sabía que ese no era el propósito de Dios. Deja ir a mi pueblo. Insistía. Sí, ¿qué pasa si Moisés fuese hecho lo que el faraón le dice? Que se fuesen ido cerca. ¿Ustedes creen que Israel fuese sido librada de Egipto? ¿Fuese recibido libertad como nació en ese momento? Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Qué pasa si Pedro le fuese hecho caso al Sanedrín? ¿Qué pasa si Moisés le hace caso al faraón? Ay, sí, yo voy a adorar a Dios como tú digas. Sí, yo me encierro. Pedro le hace caso al Sanedrín, yo me encierro y no predico más. Yo me encierro y le pongo tapabocas a todos y hago tantos servicios, 3 metros de distancia a todo el mundo con miedo, nadie tiene fe, cantamos desde lejos y bueno, la iglesia sigue funcionando. Una iglesia sin fe, una iglesia que no cree en el Dios que puede sanar, en eso nos vamos a convertir. Vamos a hacerle caso a Faraón, vamos a hacerle caso al Sanedrín. Porque sí, hay que respetar la autoridad. Todos se agarran de ese versículo. Sí, es fácil tener miedo y agarrarse de un versículo fuera de contexto. Ninguna autoridad terrenal puede estar por encima de la autoridad del Dios Todopoderoso. Y quiero cerrar con esta reflexión. Estamos conformando este siglo